Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Tuyo Izaza en este primer webcast sobre lo que estamos haciendo a través de una serie de conferencias para desarrollar una cosa que quiero llamar el trácata. ¿Cómo podemos hacer trácata y trácata y trácata para lograr que como líderes podamos desarrollar a las personas? Así que bienvenidos a este primer factor que vamos a ir desarrollando. En este caso vamos a hablar del factor norte. Antes de empezar, permítanme presentarme. Mi nombre es Tuyo Izaza y soy un provocative thinker. Trato de hacer que las personas se antojen de pensar cosas deliciosas y me considero un storyteller, una persona que cuenta muchas historias para lograr instalar nuevos hacks dentro de la mente de las personas para que puedan de verdad ver su vida de una forma mejor. Los que no me conocen quizás me conozcan solamente por la parte de marketing o a lo mejor me conozcan por mis libros. Espero que en un futuro me conozcan por mis canciones, pero ahora quiero que empecemos a trabajar y me conozcan por la parte de desarrollo como líderes. Hoy quiero hablarles de ese factor trácata, de lo que se trata el ser un trácata para poder lograr trácata, trácata, trácata y pegarle todo el tiempo como líder a hacer que las personas puedan desarrollarse. Para eso quiero hablarles del factor norte. El factor norte empieza en un momento muy extraño. Digamos que hoy en día vivimos, como diría Charles Dickens, en la mejor de la era y la peor de las eras. Porque vivimos en un momento donde las empresas tienen que desarrollar muchas cosas para lograr pelear, para lograr sobrevivir a los diferentes retos que se están enfrentando. La verdad es que nunca habíamos visto tanto descabezamiento desde la Revolución Francesa, que es exactamente de eso de lo que Charles Dickens nos está hablando. Y la verdad es que como este cambio que está pasando, donde los negocios están pasando por una transición provocada por la globalización, pues es algo tan rápido y tan fuerte que realmente no lo habíamos visto antes. Hay unos ejemplos muy puntuales que tenemos que tener en cuenta, pero la verdad es que no es solamente la parte de las empresas las que están teniendo unos cambios. También somos nosotros, como los seres humanos que somos, como la humanidad, como la sociedad en sí misma, que estamos metidos en grandes problemas porque no hemos visto cómo gestionar estos recursos humanos que tenemos, esta falta de liderazgo que estamos teniendo a nivel de los cargos digamos, los cargos medios que nos vamos a enfrentar. Pero no solamente eso, no solamente en las empresas, también en toda la parte como padres, como hermanos, como líderes, no estamos teniendo muy claro cómo podemos hacer eso. Se dejó de concentrar en cómo podíamos hacer pequeñas cosas hechas a mano por cada persona, donde pasamos de ser los maestres, los luthiers, las personas que tenían un oficio para hacer artesanalmente sus trabajos, a pasar a ser industrialmente un gran núcleo social que lograra de cierta forma lograr estandarizar muchas cosas sobre lo que es la productividad. Pasamos de ser artesanos a ser industriales. Y eso obviamente creó unos paradigmas muy fuertes que hoy en día son canon, incluso después de que estamos superando la revolución industrial y estamos llegando a ser una revolución naranja de creatividad y de personas. Unos de estos cánones, por ejemplo, son los horarios. La gente hoy en día, ¿por qué trabaja en ciertos horarios? Para nosotros, sobre todo los de la generación X, como yo y como tú, espero que estás en el trabajo de liderazgo, tenemos que pensar por qué es normal para nosotros tener horarios. Y la respuesta es porque necesitábamos que los obreros no se cruzaran, no que uno se sentara por la mañana e hiciera un zapato y no terminara hasta que ese zapato estuviera perfecto artesanalmente, sino que entrara en el momento preciso en el que la suela necesitaba un clavo para poder hacer que se metiera dentro de la parte de arriba del cuerito y lo pasara al siguiente empleado que funcionaba. Es decir, los horarios eran necesarios para la cadena de productividad. Y eso hoy en día es medio raro porque la cadena de productividad la lleva tecnología, uno entrega lo que está haciendo, la otra persona lo ve en otro tipo de sistema, nuestros ERPs manejan la contabilidad, nuestra productividad tiene que ver con ideas y creación y toda la parte industrializada pues realmente se está volviendo IoT, está empezando a hacer, perdón por eso, está empezando a hacer que tengamos la oportunidad de estar metidos dentro de una serie de no lineal,
de desarrollo, donde podamos, por un lado, tener oportunidades de crear el mayor valor que tenemos como personas y después que ese valor que creamos lo entreguemos a la cadena para que asincrónicamente pues, la persona pueda trabajar en su propio tiempo. Entonces, hoy en día, ¿por qué tenemos horarios? Hoy en día, ¿por qué tenemos oficinas? Si tenemos dentro de nuestros celulares grandes oportunidades de trabajar en cualquier momento. O alguno de ustedes está necesariamente pegado a, digamos, a una silla, a un computador, a un teléfono. Hoy en día las oficinas tienen que ser evaluadas y grandes propuestas como el coworking, como la oportunidad de tener oficinas virtuales, está empezando a reducir la capacidad que tienen las oficinas físicas. Pero también está haciendo dos challenges que no entendemos muy bien como líderes. Y la primera es la estandarización de talentos. Antes necesitábamos personas que tuvieran un mínimo de educación, primaria, secundaria, universidad, y que tuvieran una forma estándar de pensar para poder meterlos dentro de nuestra línea de producción y hacer que funcionaran las cosas. Lo que pasaba en ese momento es que las personas que no tenían ese mínimo no eran compatibles con la cadena de producción y las personas que no tenían talentos estándares no eran fácilmente reemplazables. Y claro que la productividad tiene que ser reevaluada desde estos puntos de vista, porque al principio, si se me enfermaba un obrero, tenía que meter otro que tuviera más o menos la misma capacidad técnica y la misma capacidad productiva. Uno, para que no me costara más, y dos, para poderlo reemplazar en el menor tiempo posible. Entonces, fíjense que hoy en día, al contrario, lo que estamos luchando como empresas para tener, y no en la parte industrial grande, digamos, de manufactura, sino en la parte de la economía naranja, en la parte de creación de ideas, de innovación, de producir con nuestras uñas en vez de con nuestros músculos, estamos buscando personas excepcionales, personas que sean capaces de create a ruckus, de hacer un desorden dentro de lo que estamos haciendo para que me traigan nuevas ideas, reorganice los procesos que tengo y los vuelva más eficientes, que rompa los papeles y me haga Exceles, que rompa los Exceles y me haga procesos conductivos, que me rompa los procesos conductivos y me genere ERPs de procesos. Hoy en día necesitamos volver más eficiente y más rápido y pues la verdad entre eficiencia y eficacia, pues alguien estándar no me sirve. Entonces, ¿por qué estamos pensando que necesito un ingeniero que tenga 5 años de experiencia, con 2 años de experiencia en la industria de no sé qué, para lograr hacer sí sé cuándo? Esa meter en la caja a los talentos hace que claramente empecemos a cambiar la forma en la que necesitamos que las personas no sean tan estándares y sean realmente únicas. Y además, por otro lado, estamos muy acostumbrados a ver cómo podemos generar retención de nuevos tipos de talentos excepcionales para que realmente cuando una persona es muy buena haciendo lo que está haciendo, se quede en la línea de producción. Mientras que hoy en día lo que queremos es que las personas suban, se muevan, tener un gran plan de carrera con ellos, porque eso es lo que está reteniendo a las personas. Antes, el retener a un talento era una cuestión de salario, porque como todo el mundo era igual, tener una persona comprometida que hiciera lo mismo que los demás era una cuestión de retenerlo, de pagarle lo suficiente para que se quisiera quedar. Hoy en día tienes que preocuparte por muchísimas otras cosas. Cómo lo desarrollas, cuál es su plan de carrera, cómo le das oportunidades, qué puedes hacer. Entonces, fíjese que estos cánones de la productividad que se fortalecieron en la industria, en la revolución industrial, hoy en día realmente no tienen tanto sentido. Pero uno de los cambios más fuertes que hizo en la artesanalidad hacia la industriosidad es que creó unos cargos para que las personas que tomaban decisiones no tuvieran que lidiar con las personas que son en la línea productiva, que viven en la línea productiva. Y por eso creó un tipo de cargos que hoy en día llamamos de muchas formas: coordinadores, cargos medios, managers, que son las personas que tienen que lidiar con las personas. Si tú eres un líder en una empresa, tú probablemente eres un cargo medio. Incluso los grandes cargos de la empresa tienen este problema, pero los cargos medios, es decir, las personas que tienen que lidiar con las personas que producen,
pues hoy en día tienen un reto gigantesco, porque en el origen, cuando la revolución industrial estaba en pleno furor, pues la gente que estaba en la línea de producción necesitaba ser organizada. Es decir, yo necesitaba personas que se encargaran de los estándares, que llegaran a tiempo, que se fueran a tiempo, que tuvieran a la oficina, que entraran, que pudieran seleccionar a las personas y que se encargaran de destacar a las personas que necesitamos retener. Entonces, imagínense la necesidad de crear unas personas cuyo trabajo era hacer que las personas hicieran su trabajo. ¿Por qué? Porque las personas somos seres muy complejos. A mí ese cuentico de Rocket Science, ese cuentico de que las personas más complicadas lidian con cohetes espaciales, para mí es carreta, es mentira. Necesitamos tener personas que lideren cosas mucho más complejas que cohetes que van a la luna. Necesitamos personas que lideren personas. Y las personas son realmente lo más complicado que existe allá afuera. Ahora, estos cargos siempre habían sido necesarios, esos cargos medios, porque los talentos no estaban entrenados para la cosa específica que tenían que hacer. No estaban entrenados para la disciplina de cumplir los horarios. No estaban entrenados para llegar a la oficina a tiempo. Para llegar a una oficina de por sí no estaban entrenados. Eso es algo que se dio durante la Revolución Industrial y lo fuimos relacionando poco a poco con el éxito, porque antes una persona tenía que saber muchas cosas para poder ser productiva. Necesitaba saber cómo cuidar las vacas, cómo ordeñarlas, cómo hacer queso, cómo hacer que el queso no se pichara, se pudriera, cómo repartir el queso, cómo entregarlo, cómo venderlo, cómo hacer, para poder hacer que esa tarea que él tenía o ella tenía se convirtiera en dinero y poder monetizarlo. Ahora, para ser productivo, de repente, y para ser exitoso, no necesitaba saber tanto, necesitaba ser muy bueno en una parte. O me vuelvo muy bueno en ventas, o me vuelvo muy bueno en la parte de creación de queso, o me vuelvo muy bueno en la parte de ordeñar la vaca. Y eso, obviamente, ese entrenamiento adicional que teníamos, además de la estandarización, pues creó el estándar de, por un lado, tener una escuela y por otro lado, tener una carrera y por otro lado, estar con algo de experiencia en uno de los cargos. Entonces, fíjense que se volvió una cosa muy compleja el poder ser una persona artística, una persona artesanal que supiera muchísimas cosas, porque tenías que hacer todo, mientras que ser una persona especializada con una carrera, con un título, te permitía brillar y brillar junto a otros muchos talentos que hacían que las cosas fueran productivas. Ahora, con el tiempo, las empresas han tenido que transformarse un poco para poder lidiar con el cambio que estamos lidiando ahora, porque pasaron de administrar recursos, personas que son intercambiables, personas que vienen con un estándar cuadrado del título que tienen y lo que hacen, a pasar a liderar personas. Y esto es muy complejo. Desde la parte del liderazgo normal, que por un lado los cargos medios no están acostumbrados a liderar personas, sino a gestionar. Y muchas veces lo decimos hoy en día como tengo un jefe y no un líder. Y tiene todo el sentido del mundo, porque también no solo la empresa ha tenido que cambiar la forma en la que lidera las cosas, también las personas están cambiando. Hay un reto gigantesco allá que se llama los millennials, que ya vamos a hablar de eso un poquitico. Pero en ese cambio ha habido una fuerza gigantesca que está ayudando a las empresas a poder guiar la transformación que necesitan para lidiar a esos recursos que ellos tienen, a esos recursos humanos, que de por sí, hoy en día ni siquiera les queremos decir recursos humanos. Los queremos llamar colaboradores, asistentes, personas de confianza, porque claramente hay un foco distinto entre lo que quiero lograr a nivel de operatividad y lo que solía hacer, que era gestionar. Entre lo que quiero lograr y lo que quiero gestionar hay una cosa gigantesca, y una cosa es cómo opero y la otra cosa es cómo lidero. Y por eso es que este cambio necesitaba una forma en la que las personas pudieran hacer trácata, tuvieran un norte para siempre seguir hasta que lo encuentran y pegarle a ese trácata como líderes. Y eso ha sido el propósito. Hoy en día entendemos que el propósito de trabajar es trabajar con propósito. Y ese cambio que estamos haciendo claramente no solamente nos está dando una nueva forma de trabajo, también nos está diciendo
que necesitamos otro tipo de managers, otro tipo de cargos medios, personas que estamos acostumbradas a no solo producir, sino a lidiar con la gente. Necesitamos trabajar en equipo para poder generar más de lo que estamos haciendo. Y eso quiere decir que la búsqueda de un propósito en la vida de las personas, en la vida de las empresas, se tiene que empezar a unir. Desde que hemos empezado, tanto el día a día como en nuestra vida, como en nuestro trabajo, todas las personas necesitamos entender por qué trabajamos o nos aburrimos. Necesitamos entender por qué nos despertamos todos los días o nos aburrimos. Necesitamos empezar a entender qué es lo que hacemos o nos aburrimos. Y por eso es que todo el mundo tiene y conoce este gran secreto a viva voz, que es: tienes que amar lo que haces. Tienes que, lo que te trae a ti tu trabajo, te tiene que volver productivo en la forma en la que las personas que están viviendo lo que hacen empiezan a ser mucho más productivos, empiezan a alinearse con lo que ellos son mejores para hacer. Imagínense esto: hay personas que van a clases de guitarra y tocan 8 horas al día guitarra y son muy buenas, y hay personas que aman tocar guitarra porque tienen el propósito de traer belleza al mundo, por ejemplo. Y entonces no solo hacen 8 horas igual que la persona que está trabajando, también llegan a la casa y practican, y también le dan serenata a la novia y le hablan bonito y le dicen y sacan la guitarra a las fiestas, y de repente 5 años después, mientras que todas las personas le han metido 8 horas al día, estas personas que aman la guitarra le han metido 12, 15 horas al día. Y esa diferencia en 5 años se nota, y se nota muchísimo, y los vuelve mucho más productivos. Pero desde que hemos trabajado como especie en sociedad, créanme esto, desde que las personas han empezado a trabajar, han necesitado un propósito para hacer las cosas. Y no solo un propósito para poder hacer que su trabajo sea más eficiente, necesitan un propósito para poder vivir. Es tan importante como el dinero. Necesitamos entender qué es lo que estamos haciendo. Ahora, hay que entender que la productividad como tal, si no la metemos dentro de una contribución, es totalmente ciega. Es decir, la intención de producir sin la contribución que crea es ciega. Me pongo a hacer un montón de cosas y termino con un montón de cosas hechas que realmente no sé por qué las hice. Pero si contribuyo sin intención, entonces lo que estoy haciendo es sencillamente impotente, porque no sé para qué lo estoy haciendo. Entonces puedo contribuir, pero como no sé para dónde va, entonces tampoco puedo hacer nada. Esta suma de las dos cosas es la dualidad del factor norte. Y eso es un problema gigantesco, porque el factor norte implica que sabemos para dónde va el equipo, sabemos cuál es la intención que tiene y sabemos cuál es la contribución que hace. Es decir, cuando nosotros estamos viendo que una contribución de una persona es buena, lo mantenemos en la nómina. Pero cuando no está mezclado con su intención, pues no pasa mucho. No le mete las 15 horas del cuate que ama la guitarra. Esta es la gran dualidad que tenemos. Y es que cuando eres un líder, no solo debes de entender su contribución y capturar su intención para dársela, tienes que empezar a darte cuenta que no solo se trata de decirles qué hacer, su contribución, sino entender qué es lo que ellos necesitan, cada una de las personas, para poderles guiar su intención y que se vuelvan superproductivos. Esta dualidad es divertidísima. Si eres el líder, tienes que seguirlos. Eso es muy bonito. Si eres el líder, eres la persona que sigue a tu rebaño. Y esto es el clásico cuento de los pastores en el cristianismo digamos, la parte religiosa de toda la parte de la cristiandad y toda la parte católica y todo el rollo. Y es que de verdad ser un pastor, de verdad llevar a tus ovejitas hacia algún lado, es seguirlas. Es por aquí no, por aquí vas, por aquí te van a ayudarlos. Pero de repente, si sabes para dónde quieres ir tú, lo primero que tienes que entender es para dónde quieren ir ellos. Y ese es el factor norte. Tienes que entender para dónde va cada una de las personas. Y muchas de las personas con las que yo hablo de esto, lo que me dicen es: espérate, ese no es mi trabajo es este y este y este y este. Y yo lo que les explico es que no, el trabajo de un líder es liderar. Es decir, es tu trabajo el entender lo que cada una de las personas que tú necesitas vayan para algún lado necesita como persona. Es tu trabajo conocer y entender las necesidades de cada persona para poder entender qué es lo que ellos necesitan. Cuando tú estás liderando, cuando tienes que hacer trácata,
Es decir, tener claro cómo mover tu equipo hacia adelante sin que se canse. Lo que tienes que entender es cómo lo que ellos quieren hacer encaja y se alinea perfectamente con lo que tú necesitas que ellos hagan. Si tú no entiendes eso, sencillamente estás poniendo a las personas en una tierra que no es fértil para ellos. Y los vas a ver y vas a decir, eso no es lo que yo quiero que hagan, yo quiero que vengan y sean felices, quiero que sean productivos. Mira a Laurita de este lado versus Peter de este lado. No me está funcionando Peter o no me está funcionando Laura. Y cuando los comparo claramente, este ama lo que hace y el otro no funciona. A lo mejor es que el factor norte de una de esas personas está bien alineado y el otro no. Y es tu responsabilidad como líder el entender cómo alineas esas dos partes para que funcione. Ahora, el factor norte es este factor que nos ayuda a alinear el propósito que busca la persona con su razón de producción dentro de la empresa. Me ha pasado a mí cosas muy simpáticas dentro de los liderazgos de mis cadenas directas. Y es que, por ejemplo, yo trabajo en marketing y publicidad, si no lo saben. Encuentro personas que lideran toda la parte, digamos, de servicio al cliente que querían ser cocineros. Tu gran pasión es cocinar. ¿Qué estás haciendo atendiendo personas? Ven, te saco de ahí, te meto en generación de contenido de cocina. Y el cambio de las personas es gigantesco porque se alinea el factor norte con ellos. Eso quiere decir dos cosas, ¿no? Uno, tu gran preocupación es cómo alineas lo que ellos hacen cuando seleccionas a la persona. Entonces, cuando eres un mando medio, cuando eres un manager, cuando eres un coordinador y te cae una persona que te asignan, estás jodido. Porque a menos de que hayas exportado ese factor norte de la persona para tu proceso de selección, te van a imponer a una persona y el que te toque una persona alineada entre el factor norte y la productividad, pues claramente va a ser muy complicado, va a ser suerte y de repente vas a encontrar gente muy buena que la rompe, de repente vas a encontrar personas que no puedes alinear y eso dejarlo al azar es muy complicado. Tienes que exportar ese factor norte al proceso de selección y reclutamiento para que te lo traigan. Y una vez lo traes, o una vez tú te involucras y lo traes, entonces alinear es mucho más fácil. Entonces, lo primero es entender cómo seleccionas a las personas, cómo las reclutas de la forma adecuada, pero después necesitas cómo hago el tweaking, cómo ajusto, cómo aprieto tuercas para que la persona de verdad disfrute lo que está haciendo. Y muchas veces, aunque no lo crean, tiene que ver con ponerle tareas adicionales. Oye, tú eres una persona que quieres escribir, no sé, libros en tu vida, o tú eres una persona que le gusta dibujar, o tú eres una persona que le encanta contar historias, o tú eres una persona que le encanta estar callado en su casa. ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué lo quieres lograr? Esa cosa que te encanta hacer, ¿para dónde te lleva? Eso es entender el factor norte. Y lo tienes que traer a las tareas normales que estás poniendo y decirle, oye, además de lo que haces, quiero que hagas esto y esto y esto, para que esto que a ti te encanta hacer le cree valor a esto otro que haces. Por ejemplo, si eres una persona que te encanta cocinar y estás metida en el rollo de, no sé, atender personas, ¿por qué no te encargas tú de la cena con los clientes? ¡Boom! De repente cocinar se vuelve parte de lo que ellos hacen y ¡wow! Explota su factor. Hay otras veces que tienes que decir, ¿sabes qué? No me sirve que estés aquí, te voy a llevar a generación de otra cosa porque te encanta cocinar. Ven, te llevo a hacer, no sé, parte de la industria de catering que tenemos aquí. ¡Pum! Te meto por allá para que explote tu factor norte. Pero también algunas veces es, oye, eso que tú amas hacer, ni lo tienes claro, tú no lo conoces, o es tan complejo y tan específico que esta empresa no tiene tierra fértil para ti. Entonces te estoy haciendo un daño al tenerte en un lugar donde no puedes producir, donde no puedes alcanzar tu potencial máximo. Yo sé que te sientes muy seguro con este salario, pero es un daño que te estoy haciendo y como líder tengo que tomar la decisión de dejarte ir. Pasa muchísimo. Ahora, hay dos lados para esta historia, chicos. Y es el lado de la empresa, de lo que está buscando, y el lado de la persona. Entonces, quiero cerrar con estos dos puntos, ¿vale? Uno, el lado de la empresa es el más fácil de entender para las personas de liderazgo. Uno, porque los líderes de la generación X que estamos acostumbrados a pensar en cómo hago dinero, cuál es mi horario, cuál es mi oficina, cuál es el talento que quieren, que somos personas, no sé, entre los, yo creo, 35 y 45 años todavía, que sí, yo estoy en ese rango, tenemos esa posibilidad de decir, sabes que yo sé lo que necesitas hacer para que puedas brillar en esta empresa. Yo entiendo lo que necesitas para poder hacer que esta nueva generación funcione. Necesitas producir dinero, necesitas ser productivo, necesitas que te llegue un buen salario, que tus ventas se alcancen, que llegues lejos. Yo sé lo que necesitas. Es el lado de la empresa y es mucho más fácil de entender para nosotros. Eso se explica de esta forma, chicos, y quiero que lo entiendan. Es una fórmula, ¿vale? Y es el valor de las personas es la sumatoria, miren el paréntesis, de lo que sabe, el
conocimiento y de lo que es capaz de hacer, de sus habilidades. Es decir, todo lo que tú aprendiste en la universidad, todo lo que has leído, todo lo que sabes, tu conocimiento se suma a la disposición que tienes para poder lograr que las cosas pasen, a tus habilidades. Y ¡pum! Esas dos cosas te crean un valor que puede ser muy grande o pequeño, no importa. Porque el problema que tienes es que la actitud de las personas no suma, no resta, multiplica. Y esto es algo que muchas personas no entienden dentro de lo que están haciendo con su equipo. Puedes tener una persona chiquitica que no sabe nada o con muy pocas habilidades, que todavía no tiene mucha experiencia, pero si esa persona tiene una actitud gigantesca, cuando ves que su propósito está alineado con su producción, de repente las ganas con las que viene, la forma en la que toma el feedback, todo, ¡pum!, multiplica. Entonces tienes muy poquito conocimiento, muy poquito habilidades, pero ¡wow!, una gigantesca actitud que multiplica todo eso y ¡wow!, es increíble esa persona. Todo el mundo dice qué potencial tiene, cómo vas, y de repente su productividad ayuda muchísimo. Pero cuando esa actitud es detestable, odia venir a trabajar, odia que le den feedback, odias tú hablar con él, odia todo, pues de repente ese multiplicador, no importa qué tan conocedor sea y no importa qué tantas habilidades sea, si ese multiplicador es cero, it's done, se acabó, ni siquiera quiero trabajar con ellos. Y toda la productividad se va para abajo. La actitud que las personas toman, la actitud con las que vienen a trabajar es el resultado de la alineación de su factor norte con su productividad. Y es tu trabajo lograr que eso pase, ¿vale? El factor de la empresa, el factor norte dentro de la empresa es el lograr que pasen las cosas con una buena actitud. Y por supuesto, este es el reto del trácata. ¿Cómo estoy buscando yo como líder, trácata, el que las personas tengan su propósito alineado? Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Hay otros factores, como el factor del feedback, que lo vamos a hablar en nuestro siguiente webinar el 13 de noviembre. Pero en este momento, el otro lado de la empresa, de la persona, es súper bonito. Porque, como lo van a leer dentro de un libro que les voy a dejar de tarea, que dice Sean Archer, y es buenísimo. Si lo pueden ver en TED, véanlo, Sean Archer. Busquen su libro The Happiness Advantage. ¿Cuál es la ventaja cognitiva que te da el ser feliz? Y tú no te imaginas, si por el lado de la empresa tenemos el factor de la actitud, el factor norte alineado con la actitud para que multiplique ese conocimiento y esas habilidades, por el lado de la persona, cuando esté feliz, es mucho más productiva. Es decir, le pueden pagar menos, pero es más feliz. Puede hacer menos, pero logra más. Está mucho mejor alineado, entonces con menos tiempo aprende más. Hay mil cosas. Pero esto es porque hay una cosa que es súper divertida con el factor de la felicidad, y es esta. Nosotros tenemos una idea como personas de que si trabajamos vamos a alcanzar la felicidad. Si hacemos mucho esfuerzo, vamos a alcanzar la felicidad. Cuando es al revés. Si yo soy feliz, todo lo que se me viene por delante lo hago mucho mejor. Es la ventaja de la felicidad. Y cuando como líderes estamos atentos al factor norte de nuestras personas para poder alinear su propósito con su productividad, son personas mucho más felices. Y lo que estamos buscando con esa felicidad es que ellos puedan disfrutar más lo que hacen. Y al disfrutarlo más, ser mucho más productivos. Ese es el trácata que tenemos que hacer juntos como líderes. Ese es el cómo encuentro constantemente, trácata, lo que necesito de mis empleados, de mis colaboradores, de mis recursos humanos, de las personas que son mi familia, porque las veo más que todas las demás personas de mi vida. Las veo 8 horas al día mínimo. ¿Cómo encuentro lo que ellos necesitan para alinear su propósito con lo que hacen para nosotros? Espero que este reto de cómo encontrar el propósito de las personas sea algo que los esté torturando, porque necesitamos encontrar no solo el propósito de las personas, sino el propósito de la empresa para que pueda funcionar. Pero eso lo vamos a aprender en los siguientes factores. Por el momento les agradezco profundamente que hayan estado en este webinar de media horita para de verdad poder empezar a entender este trácata con nosotros y además empiecen a conocer el factor norte. No se pierdan el 13 de noviembre el segundo factor, el factor del feedback, el factor de la retroalimentación, donde espero de verdad que logremos hacer grandes cosas para que cuando encontremos el factor norte logremos orientarlo de una forma correcta, que no
nos cause agonía emocional, sino al contrario, nos dé grandes inspiraciones y sobre todo nos den grandes oportunidades de lograr cambiar y mejorar la vida de las personas. Hasta este momento fue Tuyo Izaza, storyteller y provocative thinker, para lograr con ustedes un gran cambio en nuestro estilo de liderazgo, algo que necesitamos no solamente como empresa, sino también como seres humanos. Espero que les haya gustado. Nos vemos próximamente en estas oportunidades que tengo para compartir con ustedes a través de estos webinars. Nos vemos en línea todo el tiempo en mis redes sociales, pero también nos vemos la próxima vez en este webinar. Nos vemos.